Juan Carlos, por Salomón, ¿qué favor, tal? recuérdanos un poco, ya debe estar cumpliendo años la Mega, ya debe tener 10 años en este día, ¿no es cierto? Tú viviste muy cercanamente estos episodios, haznos un recuento un poco para irlo analizando, Juan Carlos. Gracias por atendernos. Bienvenido, buenos días. Salomón, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, en verdad, en ese tiempo, hace 10 años, estaba yo en la revista Vanguardia, era director de la revista y cubrimos toda esta situación como muchos colegas y medios de comunicación. Recuerdo que yo estaba en la mañana de ese 30 de septiembre, estaba en la Flaxo, estaba haciendo una entrevista a Alexei Páez, el fallecido sociólogo de la Flaxo, y en ese momento había un seminario sobre inteligencia y seguridad. Y en ese seminario estaban casi todos eh, lo que podemos decir el anillo de seguridad de Rafael Correa. Recuerdo que estaba su jefe de seguridad, su jefe de inteligencia, un oficial de la Marina, a quien yo conozco personalmente, saludamos. Y había otra gente, estaba gente de la SENAIN ahí, en ese momento, bueno, la gente de inteligencia en ese momento, de los organismos de inteligencia. Y entiendo que ellos se enteraron, igual que yo, en la Flaxo de lo que estaba pasando, o les avisaron. Y me pareció muy paradójico, muy extraño que siendo ellos los personas que estuvieran o eran parte de la seguridad y de la inteligencia de Correa en ese momento, el presidente tan adicto al espionaje, a la seguridad y todo eso, a su propio cuidado, no estuvieran enterados de lo que estaba pasando y de la dimensión que esto tenía. Y claro, ellos salieron volados, igual que yo, al sitio, o ellos a sus lugares y yo al sitio de cobertura, junto con los compañeros. Y claro, ya todos conocemos los acontecimientos de ese día, eh, y poco se ha indagado o se ha analizado sobre las razones de fondo que tuvo ese levantamiento, más allá de la ley que se había aprobado para quitarle al sector, a la policía y al ejército o a las Fuerzas Armadas de ciertos privilegios en condecoraciones y todas esas situaciones. Creo que eso fue el pretexto en realidad, pero lo que había en el fondo era un enorme descontento que se estaba alarmando en la Policía Nacional por diversas razones, una de ellas, y ayer conversé con el comandante de la policía actual y me reconoció que una de ellas fue efectivamente que se había estado juzgando a muchos policías por temas de derechos humanos, el caso Fibeca, entre otras cosas, y habían sentido que la policía estaba perdiendo muchas facultades, eh, por ejemplo, el tránsito, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas situaciones de descontento se destapan finalmente con esta ley y está ya la cosa. De cómo actuó el presidente de la República en ese momento, de cómo actuó el mando policial en ese momento, qué pasó después, de cómo actuó el mando militar en ese momento. También todos tenemos conocimiento de ese día. Sin embargo, tampoco se ha indagado mucho, o sea, reflexionado sobre los impactos que esto tuvo, de cómo a partir del 30S se consolidó un gobierno autoritario, se metió las manos en la justicia y terminó por desarrollar un sistema, ¿no es cierto?, insisto, autoritario, arbitrario, caudillesco, y que finalmente desembocó en lo que todos sabemos, una banda delincuencial, ¿no es cierto?, juzgada ya por la justicia ecuatoriana. Juan Carlos, gracias también Juan Cubi por atendernos en este diálogo que aunque no será muy largo, pero sin embargo muy decidor. Yo quisiera que nos hagas un análisis, Juan, de mira cómo ha sido la evolución. Rafael Correa dijo que se salvaron de una dictadura, que lo que hicieron del 30S fue el rescate de la democracia y eso lo celebraron al siguiente año, pero poco a poco ha ido conduciéndose hacia otros derroteros, al punto que hoy se está reabriendo el caso y uno de los acusados es Rafael Correa, pero no por rescatar la democracia, sino porque
se ordenó el desalojo y ahí hubo 5 muertos, ahí hubo el alcalde que salió a barrer la ciudad antes de hora y en fin. ¿Cómo ver esta evolución de las cosas hoy que es 30S? Juan Cubi, bienvenido a los oyentes de Mina Radio en la Amazonía o de Escuchan. Buenos días, Salomón. Un saludo a Salvador y a Juan Carlos, un gusto estar con ustedes. Yo lo que veo es que estamos llegando a un desenlace previsto, ¿no? Porque mucha gente en aquella época cuestionamos la versión oficial del 30S, incluso a pesar de que habían amenazas sobre las personas que disentíamos de esa visión oficial. Y claro, se construyó un relato que no solamente, como dice Juan Carlos, coadyuvó a un autoritario, sino que ese relato terminó imponiéndose en el imaginario de mucha gente. Hubo muchos sectores que estuvieron convencidos de que en efecto se trataba de un intento de golpe de Estado con una planificación que venía de ciertos sectores interesados. Bueno, todo ese relato que terminó difundiéndose a través de una fuerte campaña publicitaria. Pero claro, hoy ante la presión de los perjudicados, sobre todo de aquellas personas que siempre inocentes fueron perseguidas o acusadas, salta el escándalo de una simple manipulación, no solamente de los hechos, sino posteriormente de todos los manipulados. Y obviamente hoy tenemos lo que está sucediendo es que se está dando la vuelta un poco el caso del 30S. Se le está dando la razón a mucha de la gente que exigía justicia, que exigía un esclarecimiento de los hechos, un poco defendiendo sus derechos. Y eso es lo que sucede muchas veces con estos acontecimientos políticos, cuando por ciertas casualidades se presentan oportunidades para que el poder utilice esos hechos en beneficio propio. Es lo que los abogados llaman un crimen de oportunidad. Es decir, no es que se planificó estrictamente lo que tenía que suceder, pero de acuerdo a cómo se dieron los hechos, lo que hizo el gobierno ese entonces fue aprovechar esa oportunidad para virar un poco su situación de desventaja y sacarle provecho. El problema es que esa utilización de los hechos afectó la libertad y los derechos de mucha gente y sobre todo puso en entredicho el verdadero sentido de la democracia ecuatoriana, porque yo creo que, y coincido con Juan Carlos, a partir de ese momento la institucionalidad de este país empezó a verse resquebrajada, porque tuvimos que asistir a la presencia de un gobierno que empezó a controlar todos los espacios del poder de una manera absolutamente arbitraria. Entonces, hoy estamos pagando las consecuencias de ello porque obviamente la situación del 30S sigue atravesada por una serie de incógnitas, una serie de misterios que no están todavía realmente develados del todo. Por ejemplo, ¿no? Lo que habría que pensarse es quién concibió la idea de forjar un golpe de Estado, de forjar una situación anómala que obviamente en la cabeza de los policías involucrados. ¿De dónde vino esa planificación de tergiversar los hechos en beneficio del gobierno de ese entonces? Eso, por ejemplo, todavía no está totalmente claro. Se especula, hay una serie de conjeturas, pero no es que la justicia llegaba a develar a fondo esos casos. Y obviamente eso tendrá que esclarecerse si alguna de las personas que estaban en esa época en las altas esferas del poder llegara a hablar, lo cual pues, todavía parece bastante difícil. Salvador. Buenos días a Juan Cubi y también a Juan Carlos Calderón. Para Juan Carlos Calderón, a ver si me da una panorámica de lo que se podría venir de aquí en adelante. Han pasado 10 años. Lastimosamente, la justicia no ha podido actuar de forma, podría ser hasta exacta para conocer exactamente la realidad de los hechos. Hay argumentos de que los correístas, en definitiva, han indicado de que se trató de dar un golpe de Estado. Pero también ahí debe haber responsables, como decía Juan Cubi, quiénes fueron los que orquestaron aquel intento de golpe de Estado o también quiénes fueron los que idearon para favorecer o hacerse víctimas a Rafael Correa y los correístas de que se trató de ofenderles a ellos y ellos más aducen de que se atentó contra la democracia. ¿Será posible en qué tiempo a lo mejor conocer una verdadera realidad? Han pasado 10 años y nada de exactitudes, Juan Carlos Calderón. Bueno,
hay algunas fuentes que evidentemente están todavía en procesos judiciales, hay 5 muertes que están por aclararse. Es inconcebible que incluso hayamos visto caer asesinado a un policía del Gira, Froilán Jiménez, en vivo y en directo, y hasta ahora, recién esta semana se volvió a abrir cargos contra oficiales del ejército ecuatoriano. Además, se han retirado de cargos de otros altos oficiales, se les ha sobreseído sin explicar por qué, gente que estuvo al mando de los operativos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un manto de impunidad enorme en este tema. Este manto de impunidad, no solo por las muertes, sino por precisamente, como dice Juan, las motivaciones que se dieron en torno a las motivaciones políticas, las motivaciones jurídicas que se dieron en torno a estos hechos, las motivaciones propagandísticas, todavía no están absolutamente develados. Yo creo que en ese sentido debería ser ya también un papel de historiadores en este momento, o de periodistas con afán de historiador, que desempolven de alguna manera, que levanten este manto, ¿no es cierto?, a estos misterios, como dice Juan, porque yo sí digo, y en un entorno de autocrítica, a la prensa le ha faltado, de alguna manera, indagar más sobre este tema. Digamos, le ha faltado porque este no fue un hecho fortuito, este no fue un hecho menor para el Ecuador. Insisto en las consecuencias que esto tuvo. No olvidemos que después, pocos meses después, el presidente convocó a una consulta popular en enero, la convocó en enero del 2011, Mayo se votó. apenas 3 o 4 meses después, para consolidar la metida de la mano en la justicia. Y el argumento central precisamente fue el tema del 30S. Y en el tema del Otro de los 30S. factores, insisto, y el otro impacto gravísimo que se dio después del 30S fue el desmantelamiento de la policía, su desinstitucionalización y después convertir a la policía en una policía política, al servicio del gobierno y del ejecutivo, básicamente, y del partido gobierno, al cual se prestaron los mandos policiales desde entonces. No olvidemos que emitió inmediatamente al calor, ¿no es cierto?, el gobierno le culpó a la policía de haber intentado un golpe de Estado. Sobre esa base, sobre ese argumento, sobre la construcción de esa propaganda falsa, el gobierno emitió un decreto en el cual le quitó personería jurídica a la policía y puso toda la policía en manos de una sola persona, el ministro del Interior, el señor José Serrano, en ese momento. Y después fue desmantelando una serie de cosas de la Policía Nacional, desinstitucionalizando sus servicios de inteligencia, poniéndole al servicio de la policía política y de la criminalización de la protesta. Entonces, el impacto que se da en la policía, ¿no es cierto? Y la policía es un actor fundamental en la cultura de la seguridad de la sociedad ecuatoriana. Eso fue también determinante, Salomón. Mira, y el 30S también marcó, Juan Cubi, mira, el 30S también marcó también la persecución ya de frente a los periodistas. Recuerda que por el asunto del 30S fueron condenados Villavicencio, Figueroa y Clever Jiménez, ¿no? El tema, igual el 30S como una consolidación del autoritarismo que practicó en definitiva todo el tiempo el expresidente Rafael Correa, Juan Cubi, finalmente, digamos. El periodismo entre Emilio Palacio y el diario El Universo, no hay que olvidar eso, ¿no? Por el editorial ese que se llamaba Mentiras, o si no a las mentiras, ¿no? Donde ponía en duda Emilio Palacio la versión oficial del gobierno, y no solamente señalaba o anticipaba lo que está sucediendo en este momento. Es decir, la posibilidad de que en términos jurídicos existieran responsabilidades al haber ordenado o al haber tomado ciertas decisiones que son contrarias a la ley, al derecho internacional, al derecho global, como es, por ejemplo, ordenar el rescate de una persona en un hospital. Eso cualquier persona que tenga un elemental conocimiento de derecho y sobre todo del derecho en conflicto
Algo nos pasó en la voz de Juan Cubi, Salvador. Parece que nos congelamos. Parece que la comunicación un poco se perdió, Salvador, no sé, por el día